Bueno, buenas tardes. Este, Buenas Hoy tardes. vamos a ver el tema de los tipos de estudio y alguna situación también de la expresión de las variables en nuestro protocolo de investigación. Entonces, ahorita va a empezar la doctora Robledo con la introducción y con el tipo de estudio experimental. ¿Ahí ya puedes compartir? Sí, Ok. ya. Hola, pues buenas tardes. Entonces empezamos con el tema de hoy. Y bueno, para empezar a hablar acerca de lo que son los tipos de diseño, hay que entender que el diseño consiste en ese plan que nosotros vamos a realizar para poder obtener la información y llevar a cabo esa investigación. Ese plan, pues recordemos que es el protocolo y es muy importante que nosotros nos enfoquemos a tener un diseño adecuado para poder llegar a responder nuestra pregunta de investigación. Y también si nosotros nos planteamos un diseño adecuado, pues con eso vamos a poder cubrir los objetivos y bueno, también aquí vamos a poder enfocarnos a ver qué tipo de variables o características tiene nuestro grupo de estudio para poder llegar a obtener lo que queremos, ¿no? O lo que buscamos. Entonces, hay diferentes clasificaciones que debemos tomar en cuenta para el tipo de estudio y primero es de acuerdo al periodo en el que se capta la información. Hay que recordar que se clasifica o se divide en retrospectivo o también se conoce como retrolectivo, retrospectivo parcial o algunos lo conocen como ambispectivo y prospectivo o prolectivo. El retrospectivo es cuando nosotros obtenemos la información antes, o sea, toda la información que se obtiene para el estudio ocurrió o se obtiene antes de que nosotros iniciemos el estudio. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo de este tipo de estudio es el que nosotros nos basamos en la búsqueda de los expedientes, ¿no? La información. El retrospectivo parcial o ambispectivo es aquel en el cual a lo mejor nosotros una parte de la información la obtenemos del pasado, no sé, algún dato de laboratorio que ya se cuente en el sistema y que después del inicio del estudio seguimos obteniendo datos de ese estudio, ¿no? Por ejemplo, niveles de glucosa. Checamos los que ocurrieron o tenían en el sistema en el pasado y luego se van a hacer mediciones a futuro. Y el prospectivo es cuando toda la información se recoge a partir de la planeación o del inicio del estudio. También, de acuerdo a si vamos a comparar o no grupos de estudio, se divide en descriptivo y comparativo. A veces el estudio con mayor frecuencia que se realiza es el descriptivo porque pues es, por así decirlo, un poquito más fácil de realizar porque nada más nos basamos en un grupo de estudio o en una población y aquí pues únicamente describimos lo que se encuentra, ¿no? Entonces aquí generalmente no existe una hipótesis como tal, sino más bien este tipo de estudios dan origen a hipótesis y el ejemplo claro de este tipo de estudio es cuando, por ejemplo, queremos conocer la experiencia de algún hospital o cuando hacemos estudios de prevalencia o incidencia. Y aquí pues también pues la estadística que se usa o el tipo de estadística es la descriptiva, es decir, los números absolutos, lo que son las frecuencias y los porcentajes. En cambio, el comparativo es cuando nosotros realizamos el estudio en dos o más grupos de estudio. Y aquí lo que hacemos es comparar un grupo contra otro, es decir, sus características, y aquí pues sí se debe tener una hipótesis, ¿no? Que se obtiene pues de la revisión que hacemos para la elaboración del protocolo.
Y aquí, bueno, el tipo de estadística que se usa pues es la inferencial, en la cual podemos, al comparar, podemos usar, dependiendo de las variables, lo que es la búsqueda de riesgos o asociaciones, que bueno, eso más adelante en otra clase lo verán más a profundidad. Y bueno, en estos estudios comparativos también debemos recordar que se van a dividir de acuerdo a cómo nosotros abordamos el fenómeno. Es decir, en los estudios en los que nosotros realizamos comparaciones, generalmente buscamos algún factor causal o algún factor de riesgo y el efecto que éste tiene. Entonces, si por ejemplo nosotros partimos de la causa y buscamos el efecto, entonces eso quiere decir que nosotros partimos de lo que es el pasado y nos vamos hacia el presente en el momento en el que inicia el estudio, es decir, pues eso lo podemos buscar del expediente a lo mejor, pero también puede ser que nosotros en el presente ya tengamos la causa y tengamos que ver a futuro si se desencadena o no lo que es el efecto. Entonces esto puede o no ocurrir y esto es otro tipo de diseño, ¿no? Que ahorita les voy a mencionar más adelante. Y bueno, pero también podemos partir del efecto a la causa, es decir, que en dos o más grupos de estudio ya tenemos el efecto y tenemos que irnos hacia el pasado, generalmente pues hacia el expediente, a ver cuál de ellos tiene o no lo que es ese factor de riesgo o la causa. Y bueno, de acuerdo a estas características, entonces hay unos diseños específicos en los cuales los dos principales son el de casos y controles y el de cohorte. El de casos y controles generalmente es un estudio observacional, es decir, que nosotros pues no manipulamos ninguna variable, es decir, obtenemos la información de los expedientes o de mediciones que se hagan, pero nosotros no manipulamos nada. Este de casos y controles es retrospectivo, siempre va a ser retrospectivo porque nosotros partimos de lo que es del inicio del estudio, nos vamos hacia atrás para ver qué fue lo que pasó en el pasado. Y es transversal porque normalmente no damos un seguimiento, es decir, ya se dio el efecto y ya se dio y ya está la causa o el factor de riesgo que hay que buscar, pero bueno, no hacemos ninguna medición. Y es analítico porque hace comparaciones entre dos grupos, ¿no? Entonces, por lo tanto, también la estadística que se emplea pues es analítica o inferencial. Y bueno, el de casos y controles significa que, por ejemplo, los casos tienen el factor de riesgo, en este ejemplo que pongo, cáncer de pulmón, y los controles, pues son los que no tienen cáncer de pulmón. Algo característico o más bien primordial en este tipo de diseños es de que la diferencia entre los casos y controles únicamente debe ser la presencia o ausencia del factor de riesgo, digo del efecto, perdón, porque ya es cáncer. Entonces, para poder hacer un estudio en el cual se tengan menos sesgos y que deben ser grupos comparables u homogéneos, es decir, las características de los casos y controles deben de ser muy similares en cuanto a edad, en cuanto a lo que es a lo mejor la proporción de género, a lo mejor a otros antecedentes, deben ser muy similares y en lo único que se deben diferenciar es en que los casos van a tener el efecto y los controles no. Y bueno, ya nos vamos a buscar hacia atrás si tienen o no el factor de riesgo. Entonces, en este caso, pues vamos a ver en los casos quiénes fueron fumadores y quiénes no fumadores y también en los controles y vamos a comparar. Y ese es el claro ejemplo de uno de casos y controles. En cambio, la cohorte, también es observacional, pero puede ser prospectivo o retrospectivo. Ahorita les pongo un ejemplo de cada uno. Y aquí en la cohorte, la diferencia con el de casos y controles es que es longitudinal, porque normalmente nosotros aquí hacemos varias mediciones en el tiempo de alguna variable. También es analítico porque se comparan grupos de estudio y también, a diferencia de casos y controles, parte de la causa y vamos a buscar si se desencadena o se desencadenó el efecto.
Entonces partimos en el ejemplo que es prospectivo, recordemos que entonces vamos del presente hacia el futuro. Entonces el claro ejemplo es el grupo expuesto y el no expuesto, ¿no? El grupo expuesto es el de que igual son fumadores, o sea, tienen el factor de riesgo, y los no expuestos no tienen el factor de riesgo, o sea, no fumadores. Y vamos a ver en el tiempo, no sé, a lo mejor con biopsias o alguna medición, dependiendo del estudio que se vaya a hacer, si desencadenan o no cáncer de pulmón. Y bueno, aquí pues ya nosotros, de acuerdo a nuestro diseño, vamos a ver cuánto tiempo le vamos a dar de seguimiento, ¿no? Normalmente este tipo de estudios pues tienen que ser a largo plazo porque se trata de cáncer, pero bueno, nosotros podemos escoger otro tipo de variables que se puedan medir a un corto plazo. Y bueno, aquí en cada grupo vamos a ver quién tuvo el efecto y quién no, y después al final comparamos. Y el de cohorte o cohorte histórica, que tiene las mismas características, pero es retrospectivo. Entonces, en el presente, cuando nosotros iniciamos el estudio, ya se dio tanto lo que es el efecto, como también ya, pues obviamente se tiene el factor de riesgo. Entonces nos vamos hacia atrás en los expedientes a lo mejor, y vemos igual al grupo expuesto y al grupo no expuesto, y vemos quiénes desencadenaron y quiénes no el efecto, en este caso de cáncer de pulmón, y comparamos, ¿no? Y bueno, también de acuerdo a la intervención que nosotros vayamos a hacer en el estudio, puede ser observacional o experimental. Como les decía, el observacional, pues nosotros nada más describimos lo que encontramos, pero no manipulamos ninguna variable, sino todo ya está descrito. Y el experimental es cuando nosotros modificamos alguna variable o intervenimos en alguna variable, generalmente en las variables de causa. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros manipulamos una situación o una supuesta causa, pues ya medimos la consecuencia o el efecto de esta manipulación. Y este tipo de estudio es el que realmente encuentra una relación causa-efecto. Los demás estudios, como lo que es cohorte o casos y controles, pues no, pues trata como de buscar factores de riesgo, pero al final del estudio no se puede establecer realmente una relación causa-efecto, sino nada más con los estudios experimentales. Y existen 3 categorías: el experimental, el cuasi experimental y el preexperimental. Depende mucho de su hospital. Hay algunos hospitales en los que cuesta un poquito más que el comité acepte este tipo de estudios, porque precisamente se manipula una variable. Y el estudio, el claro ejemplo de los estudios experimentales es cuando nosotros empleamos medicamentos o fármacos para ver para compararlo con placebo o con algún otro fármaco que ya se emplea, ¿no? Generalmente se usa en fármacos nuevos. Y bueno, las características del estudio experimental es que pues nosotros, como en todos los estudios, debemos de calcular nuestra muestra y vamos a deben tener 2 grupos de estudio o más, pero el grupo experimental es en el cual nosotros vamos a aplicar la manipulación o la intervención. Y puede haber un grupo control o más, en el cual pues no va a haber otro tipo de intervención, o no se puede hacer ninguna intervención. Entonces, aquí la asignación al grupo, ya sea experimental o el grupo de comparación o control, debe ser aleatoria o al azar. Esa es una de las características para que sea experimental. Para que podamos hacerlo de forma aleatoria, hay software, o puede ser donde te hace la asignación así sin que nosotros sepamos. Ya puede ser pues doble ciego o triple ciego, como nosotros lo pongamos en nuestro diseño. Y la otra es de que después nosotros debemos recopilar la información después de que se realiza lo que es la intervención, y esa puede ser pues varias fases, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en un estudio experimental es algún fármaco nuevo, y el grupo control es algún otro fármaco o que nosotros apliquemos placebo.
El cuasi experimental es muy parecido a lo que es el experimental. La única diferencia es de que pues la asignación no es al azar a los grupos, sino nosotros decidimos quién va a entrar al grupo de experimental y quién al control. Y pues se compara lo que es eh, ambos resultados después de la aplicación de la intervención, ¿no? Y el preexperimental se diferencia de los otros dos en que no tiene un grupo de estudio perdón, un grupo control o de comparación. En lo que hacemos es que comparamos el grupo antes de la intervención con los datos que se obtengan después de la intervención, es decir, el mismo grupo es como su autocontrol. Y bueno, aquí está un cuadro donde nosotros podemos resumir las características que generalmente es lo que ponemos nosotros en nuestro protocolo de estudio, ¿no? Cuando ponemos, se trata de un estudio de casos y controles, observacional, retrospectivo, longitudinal. Y bueno, aquí estas son las características de cada diseño que hay que pues manejar. Ese cuadro lo vamos a mandar en el chat, porque a veces nosotros ponemos, ¿no? Se trata de un diseño de casos y controles prospectivo, perdón, aquí en el de casos y controles es transversal. Entonces, pues no coincide con el diseño realmente, ¿no? Porque esas características no cambian, o sea, esas son las de ese diseño. Y lo otro es de que también nosotros debemos aprender a que, bueno, en el protocolo sí ponemos todas estas características, pero por ejemplo cuando nosotros vamos a publicar un artículo, pues solamente mencionamos, se trata de una cohorte, ¿no? Un estudio de cohorte, no es necesario mencionar las demás características porque es obvio que cuenta con esas características, ¿no? Si realmente hicimos bien el estudio. Y bueno, eso sería en cuanto a la introducción y lo experimental. Y ahora te tocaría a ti, ¿no, Lore? Sí. Ajá. A ver, ¿Tengo que hacer algo, no? dejar de compartir. Según yo ya dejé. Ya. Ya. Ella se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los estudios no experimentales. Entonces, pues bueno, nuevamente retomando esta parte de los tipos de estudio, ustedes, como les puso la tablita la doctora, van a hacer principalmente el tipo de estudio cuantitativo. En los estudios cualitativos, sobre todo, se dirigen para el tipo de, no tanto el área médica, sino como el área como de psicología o antropología. Entonces, lo que van a ver principalmente es la parte cuantitativa. Y esto se va a caracterizar porque lo vamos a expresar en magnitud numérica. Vamos a utilizar técnicas experimentales y para expresarlo en estadística. Y lo que estamos buscando es todo esto que nos estaba comentando la doctora en diferentes direcciones de causa-efecto. Entonces tenemos que, pues estos estudios pueden ser de tipo descriptivo, experimental y analítico. La investigación cuantitativa no experimental tiene la característica de que se realiza sin una manipulación deliberada de las variables. Esto quiere decir que los fenómenos se dan en un ambiente natural. Nosotros no vamos a intervenir, únicamente vamos a observar. Entonces, no vamos a condicionar que se dé ninguna situación. La situación ya existe, no se provoca. Entonces, únicamente vamos a tomar nota de cómo se va dando la relación entre la variable independiente, que va a ser nuestra variable de estudio,
cómo ocurre y cómo va a tener un impacto dentro de las variables dependientes. Entonces, pues un ejemplo de esto podría ser alguna venta que tenga, o sea, entre más venta haya de algún producto, mayor es la cantidad de recaudación monetaria. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues esta es la venta, nosotros no estamos interviniendo, únicamente vamos a tomar nota de cómo entre más venta hay, entonces hay mayor recaudación monetaria. Es un ejemplo. Este tipo de investigación se tiene que hacer de una forma sistemática, esto es apegándonos pues a toda la metodología que hemos estado viendo en la clase pasada para poder, con el método científico, darle un orden y una coherencia a nuestro estudio. Esto también debe tener su sustento empírico, lo que quiere decir que debemos tener la revisión de la literatura y con base en la revisión de la literatura nosotros podemos darle pues un respaldo a todas nuestras observaciones. La variable independiente, esta pues ya sucedió, es algo que ya pasó y nada más vamos a ver cómo se están moviendo las demás variables alrededor de esta variable independiente. Y la inferencia sobre las relaciones de la variable independiente sobre las dependientes se da de forma natural. Entonces, tenemos que los estudios se pueden dividir de manera transversal, como hace rato nos mostró la doctora en las gráficas. Puede ser de manera transversal, que es en una sola observación, y la longitudinal. En cuanto a la transversal, se va a analizar el nivel puede ser de una o diversas variables, pero solo en un momento dado. Se va a evaluar una situación, alguna población, una comunidad, un evento, un fenómeno, pero este es en un punto determinado del tiempo. Se van a determinar las relaciones entre un conjunto de variables, pero igualmente dentro de en un solo momento. Ahorita la doctora les va a explicar lo del estudio longitudinal. Entonces, el tipo de estudio que podemos encontrar es el exploratorio, el descriptivo y el correlacional causal. En cuanto al exploratorio, es el conocimiento de una variable, conjunto de variables, comunidad o contexto en un momento inicial. Esto quiere decir que pues no hay información de esto en la literatura. Digamos que esto es como una especie de preámbulo a otras líneas de investigación que se puede dar más adelante. Entonces, pues bueno, un ejemplo muy claro es todo lo que tenemos alrededor del COVID, que aunque hemos ido avanzando ya en el conocimiento, hay cosas que no sabemos y hay cosas que se pueden presentar así como estudio exploratorio. Eh, el diseño cuando es transversal y es descriptivo es cuando ya tenemos más información, o sea, ya es algún fenómeno que ya está descrito y lo que queremos es indagar en la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables. Y esto descriptivo quiere decir que únicamente vamos a mencionar como una fotografía de lo que nosotros estamos observando. Puede tener en este caso hipótesis, del estudio. Esta hipótesis pues es referente a este sentido descriptivo del estudio. Entonces podemos, ¿qué tipo de hipótesis? Decir, bueno, en esta población yo creo que va a haber, por ejemplo, esos que están aquí, un 10% de población de estos individuos rojos. Y así es como se puede determinar una hipótesis en un estudio que vamos a hacer descriptivo. ¿Cuál es la probabilidad de que encontremos pacientes con, por ejemplo, enfermedad de CUSI en una población? Bueno, yo creo que en mi hospital voy a encontrar un 25%. Esto con base en la literatura que yo ya revisé. El otro tipo de estudio transversal es el correlacional causal, en donde tenemos relación entre dos o más categorías, conceptos o variables, también que es en un momento dado.
en términos correlacionales o en función de causa-efecto. Entonces, pues aquí vemos pues en un esquema, correlación, lo que quiere decir, pues bueno, cuando hay una variable tenemos la otra. Y causal, que una variable va a llevar a que se desencadene otra. Entonces, pues más o menos es con esta presentación de la secuencia de los hechos. No es necesario precisar el sentido de la causalidad o pretender establecer por qué se da. O sea, no tenemos por qué explicar, eh, por ejemplo, a nivel molecular o algo así, de por qué cuando se tiene un factor de riesgo se va a dar la enfermedad. No es únicamente decimos cuando está este factor de riesgo tenemos esta enfermedad. Entonces, se va a establecer la hipótesis y igual podemos nosotros establecer una hipótesis, tal vez en qué porcentaje podemos encontrar una enfermedad cuando hay un factor de riesgo. Vamos a hacer la revisión de la literatura y así es como podemos decir, bueno, yo creo que voy a encontrar un tanto por ciento y así poder establecer una posible causalidad. No es posible con ese tipo de estudios establecer algo así como muy tajante, es decir, siempre que haya esto, hay esto. No, pero podemos establecer causalidad y el orientar un estudio hacia un factor de riesgo es muy útil para la práctica médica. Em, Cuando estamos viendo esta situación de cómo se van relacionando las variables, pues bueno, tenemos en este caso un ejemplo es la variable independiente, que puede ser un tratamiento, y la variable dependiente, cuál sería el efecto de que tengamos ese tratamiento. O sea, puede ser algo benéfico, que bueno, eso es lo que siempre intentamos, o bien que la variable independiente de un tratamiento que estemos viendo nos esté dando un efecto indeseable. Entonces, si podemos tener esta, digamos, correlación, podemos dar pues un avance en el tratamiento de los pacientes. Cuando es correlacional causal, bueno, vemos la dirección entre la relación de las variables. Podemos establecer en algunos casos la causa y el efecto. Cuando estamos buscando esta parte como de correlación y causa. Y en un ejemplo que pudiéramos hacer, pues es en caso de que hiciéramos algunas encuestas. Las condiciones para poder establecer una causalidad, pues es que la variable independiente debe anteceder la dependiente. Puede pasar, también llega a pasar que cuando tenemos una base de datos muy amplia, a veces podemos tener dificultades en esto de determinar cuál es primero. A veces estamos pensando que la variable independiente siempre nos va a llevar a un resultado y no necesariamente es eso. Entonces, pues estar abiertos a tener un análisis y no ir sesgados a que vamos a encontrar forzosamente un resultado. Pero bueno, ya para fines del reporte, la variable independiente debe anteceder la dependiente. Hay covariación entre variable independiente y dependiente. Entonces, así como avanza la variable independiente, también la variable dependiente se va a ir moviendo como en la misma dirección para saber que realmente estén relacionadas una y otra. Y pues debe ser de cierta forma lógica, ¿no? Así causalidad verosímil, pues no buscar cosas que estuvieran así como muy fuera de la realidad. Hay que ver esta parte también para que pues el estudio tenga sentido y que desde el principio se lo podamos dar y no se vaya como sesgando nuestro estudio y nos haga al rato como perder la orientación de nuestro estudio. Y seguimos con el estudio longitudinal. Te vuelvo a ceder la pantalla, Arly. Sí, por favor. Y bueno, bueno, el longitudinal ya lo había mencionado,
atrás, que es el estudio que nosotros hacemos varias mediciones en el tiempo. Entonces, este puede ser en una cohorte, ya sea retrospectiva o prospectiva, o incluso en los estudios experimentales. Entonces, en sí, ¿cuál es la diferencia entre un estudio transversal y longitudinal? Para concluir, es de que en el estudio longitudinal, por ejemplo, nosotros queremos hacer detecciones de rechazo, ¿no? En un trasplante renal. Entonces, en el longitudinal, por ejemplo, si lo queremos ver en un estudio a futuro, prospectivo, vamos a hacer tomas de biopsia que se le llaman toma de biopsias protocolizadas en el tiempo para ir buscando, detectando esos casos de rechazo, ¿no? Y en cambio en el transversal lo que hacemos es nosotros generalmente pues nos vamos hacia atrás y ese dato ya lo tenemos, ya tenemos por ejemplo en el expediente quiénes han hecho rechazo y quiénes no, y el transversal es que nada más voy, busco y encuentro al que tiene rechazo. Y eso es por medio de la biopsia, ¿no? Que fue la que nos dio el resultado. Entonces, pues es nada más una medición, por eso es transversal. Y la longitudinal es que nosotros tenemos que hacer varias mediciones de esa variable en el tiempo, ya sea a futuro o en el pasado, que se hicieron varias mediciones y ya nosotros lo recolectamos. Y bueno, finalmente, eso es en cuanto a lo que son los tipos de diseño, pero también para que nosotros podamos elegir un diseño adecuado, pues debemos conocer nuestras variables o características de nuestra población que nos van a llevar a cumplir con nuestros objetivos. Entonces, las variables ya habíamos visto un poquito en lo que es la clase pasada, pero bueno, aquí por si no quedó claro, las variables se pueden dividir de acuerdo a su relación, ya sea en variable dependiente o variable independiente. La variable dependiente es generalmente donde se va a llevar a cabo el desenlace, es decir, va a depender su resultado de la variable independiente o su curso, digamos. En cambio, la variable independiente, pues como su nombre lo dice, pues no nada influye sobre esa variable, pero sí influye sobre el desenlace. Y generalmente las variables independientes pues son esas variables de exposición, también se le conoce, o estos factores de riesgo que nosotros estamos estudiando. Y y por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La variable independiente podría ser COVID-19, y la variable dependiente es como que la mortalidad, ¿no? que tiene, que yo estoy buscando a lo mejor la mortalidad de esta infección por esta enfermedad. También debemos contemplar algunas variables de confusión o covariables que también a lo mejor pueden influir en nuestro resultado, aunque no directamente hay como una relación con la variable dependiente, como la variable dependiente e independiente, pero que sí pueden influir en nuestro resultado, ¿no? Por ejemplo, la mortalidad, estamos buscando la mortalidad o estudio estudiando lo que es la mortalidad asociada a COVID-19, pero algunas variables de confusión puede ser que a lo mejor algunas enfermedades o comorbilidades presentes en algunos pacientes hacen que esta mortalidad se pueda incrementar, ¿no? Entonces esas variables pues a lo mejor se tendrían que considerar y también en el análisis estadístico para realmente encontrar esa asociación directa con el COVID y que no haya sesgo. Y bueno, también se van a clasificar las variables de acuerdo a su escala, como decíamos, en cualitativas que estas y cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que nos van a describir las cualidades de estas variables o de estas características. Entonces, estas pueden ser nominales u ordinales. La diferencia es que, bueno, ambas no incluyen números o cifras, pero la diferencia es que en la ordinal lleva un orden, como su nombre lo indica. Entonces la nominal puede ser, por ejemplo, el género, femenino, masculino, el estado civil, casado, soltero, y cuando tienen dos opciones de respuesta se les conoce como dicotómicas, como en este caso. Y la ordinal
es la que tiene como un orden como tal, como la escolaridad, que puede ser preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, los estadios de cáncer a lo mejor temprano, tardío, y cuando tienen más de dos opciones, pues a estas variables también se les conoce como politómicas. Y las cuantitativas pues son las numéricas y estas pueden ser discretas o continuas. Las discretas son aquellas que incluyen números exactos, como por ejemplo el número de embarazos. No puedes tener 2.5 embarazos, ¿no? O la edad. Y las continuas son las que contienen o tienen más bien valores intermedios o fracciones, como la estatura, ¿no? Que 1.61, el peso 68.5 kilos, los niveles de colesterol en sangre, que a veces pues sí son fraccionadas, pero bueno, nosotros vamos a elegir cómo queremos manejar esa variable de acuerdo al diseño que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, la edad, que en este caso yo la estoy manejando como una cuantitativa discreta, porque estoy poniendo un número exacto, ¿no? A lo mejor la edad y ya vas captando si tiene 25, 48, todos tus pacientes que incluyes, pero también la puedes convertir en una ordinal, porque pones por grupos de edad, ¿no? A lo mejor dices edad, lo manejas como por grupos de edad, como es infante, adolescente, o no sé, ¿no? Y, por ejemplo, en tus niveles de colesterol, que es una continua, la puedes pasar a una discreta, que en tu estudio nada más como que vas a redondear las cifras, ¿no? En lugar de poner colesterol 135.4, pues nada más los vas a manejar así como 135. Y bueno, tú vas como decidiendo cómo quieres, pues, describir o poner tus variables en el estudio, ¿no? De acuerdo a tu diseño y a lo que siempre buscando cuál es lo mejor, cuál es el mejor diseño para que te lleve a cumplir tus objetivos. Y bueno, también según la escala, las cuantitativas pueden dividirse en escala de intervalo y de razón. Y esta sobre todo es en base a cómo se giran o cómo giran en torno al cero. Entonces, por ejemplo, las escalas de intervalo son aquellas que llevan un orden entre sus valores y mide la distancia entre cada valor. Y bueno, aquí el cero no indica la ausencia de la característica, sino que es colocado arbitrariamente en algún lugar de la escala. Por ejemplo, la temperatura, con la temperatura en grados Celsius. Si nosotros tenemos varias cifras y en eso también incluimos lo que es 0 grados, pues el que nosotros pongamos o consideremos 0 grados no significa que esté ausente la característica, porque 0 grados pues tiene un valor, ¿no?, en la temperatura. A diferencia la de la escala de razón, en la cual si se incluye el 0, esta sí indica la ausencia total de la magnitud que se está midiendo. Así que un ejemplo aquí podría ser el peso, ¿no? Si nosotros ponemos que de peso tiene 0, pues eso significa que efectivamente pues no está pesando nada, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre esos dos. Pero casi no se usa con frecuencia este tipo de variables, sino más bien las dejamos como discretas o continuas en su mayoría, pero también se pueden usar. Y bueno, eso sería pues prácticamente todo sobre el tipo de diseño y las variables. No sé si quieras comentar algo, Lore, o si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Sí, es que estaba buscando un ejemplo de cómo poner las variables, así como el cuadrito, porque a veces es lo difícil, ¿no? Ya cuando tienes tu cuadrito, ya más fácil de ahí, como dices, vas tomando la decisión. Pero si no, ahorita busco uno y lo subimos aquí al chat, ¿no? Porque como dices tú, si ya tienes más o menos una idea, ya más fácil tú vas decidiendo cómo vas acomodando tus variables. No, ese cuadrito que dice así como de definición operativa y... Ajá.
Creo que esa Y, la puse, déjame ver, en la... y ahorita les acabo de compartir la liga para el Classroom. Si tienen algún avance en su protocolo, nos lo pueden mandar ahí y pues lo revisamos. Si tienen alguna duda muy puntual, nos lo pueden hacer saber por el WhatsApp, si quieren el personal, si no en el del grupo, o nos pueden mandar a los correos también, ¿no? Si tienen algún avance o alguna duda es así como muy específica. A nosotros lo que nos gustaría es que cuando termine el curso, pues ya tengan por lo menos ahí una base de cuál va a ser el protocolo. Ah, ya, sí. Ajá, es más o menos así el cuadro, ¿no? Que es el que Sí, como que debes de poner en el protocolo, donde tienes tu variable, pero a lo que me refería con que tú cómo vas a definir tu variable, pues es acá justamente en la definición conceptual y la operacional, sobre todo la operacional, cómo lo vas a manejar tú en tu estudio, ¿no? ujú, Y ahí depende de cómo quieres. En este caso, pues se está utilizando, aquí se está poniendo que es el cálculo que se obtiene a partir de la fecha de nacimiento a la fecha de inicio del estudio. Entonces aquí pues es cuantitativa discreta porque nada más estamos ocupando en la medición los años cumplidos. Pero como decía, a lo mejor aquí puedo ponerlo por grupos de estudio, que a lo mejor de, no sé, de 0 a 5 años, de 6 a... Y entonces aquí ya tu definición va a cambiar, porque esa pues tú la eliges de acuerdo a lo que tú quieres estudiar, lo que te conviene más para tu estudio. Y bueno, ya aquí la escala de medición pues va cambiando, porque en este caso pues ya es por grupos de edad, entonces se vuelve un ordinal, ¿no? Este, porque ya lleva un orden y así tú vas como que eligiendo de acuerdo a lo que deseas describir en cada variable. Y también dependiendo de eso, pues es la prueba estadística que tú vas a utilizar. ok, sí. Sí, gracias, eso era lo que estaba pensando. ¿Y tienen alguna pregunta, doctoras? Pues creo que por el momento no, ya en lo que vaya haciendo el protocolo seguramente van a surgir. Ok, ok. Bien. Y pues les recordamos que la próxima clase va a estar con nosotros para la parte de análisis estadístico. Nos va a acompañar el doctor Juan Carlos. Él está en el Hospital Siglo XXI. Es investigador de tiempo completo y la clase que tiene preparada para esta parte de la preparación de base de datos y el análisis estadístico, la verdad es una clase padrísima y es pues es muy útil. Siempre aprendemos más. Y pues Gracias. nada. Gracias. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana y estamos pendientes cualquier duda que tuviera. Gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias, Bueno, Ali. Nos vemos. gracias, bye. Hasta luego.